Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda parte de otra jornada más que estamos juntos en estas cuartas jornadas nacionales y las primeras provinciales realizadas desde Córdoba Capital, no solo para todo el país, sino para el mundo, porque sabemos que el mundo está conectado y en materia educativa, la verdad que estamos muy bien y hoy vamos a seguir obteniendo más conocimientos aún. Vamos a presentarles acerca de un tema muy importante relacionado con la enseñanza y la seguridad humana en este contexto de la pandemia. Por eso ya nos vamos a meter de lleno en esta conferencia. Quiero recordarles que ustedes van a tener la posibilidad de ver todos los materiales a través de nuestra página aguaeducacion.com.ar y además tienen ahí todos los videos que se perdieron. Pueden hacer los talleres asincrónicos, es decir, los que no hacemos al aire normalmente, y pueden tener el contacto también de manera virtual con todos los expositores que han pasado ya en todos estos días y que pasarán obviamente en el transcurso de esta jornada y la del sábado, que va a ser la última. Por eso, en este mundo, el regreso a las aulas se ha convertido en un indicador fundamental de la pandemia del COVID-19, y esto nos muestra que en el retorno a las actividades existirá lo que llaman una nueva normalidad, donde las dificultades no están solo relacionadas con la conectividad o con las variables tecnológicas, sino también con circunstancias familiares que hay que afrontar en este momento. Y por esto debemos dar respuesta a nuevos criterios frente a efectos que nos muestra esta pandemia, es decir, crear conciencia acerca de las dimensiones de seguridad humana y las que están afectando y vulnerando, ¿no?, en esta situación. Tenemos que reflejar el impacto en la vida de las personas y al mismo tiempo encontrar soluciones innovadoras a los desafíos de nuevos criterios y paradigmas que la comunidad tendrá que afrontar, poniendo obviamente acciones y proyectos con responsabilidad ambiental, sanitaria, social y económica, y obviamente que den respuesta a los ODS. Está con nosotros ya en esta conferencia Alberto Ferral, es químico y profesor, secretario de Extensión y Relaciones Institucionales de la Universidad Blas Pascal, director de la Cátedra UNESCO en Seguridad Humana para el Desarrollo Regional para América Latina, sede Universidad Blas Pascal. Alberto, qué placer tenerte y agradecerte por estos minutos que nos vas a regalar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y un agradecimiento muy grande a las autoridades del Congreso, de este cuarto y primero Congreso Provincial, que me han dado esta posibilidad y con muchísimo gusto vamos a conversar un ratito. Bueno, perfecto. Sabemos que tenemos un público muy nutrido que justamente está relacionado mucho con la enseñanza, o sea que los aportes que vas a hacer van a venir muy bien, así que acá estamos para escucharte, Alberto. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a pedir que me pongan el PowerPoint que me habían solicitado y comentarles que frente a estas palabras que has comentado hace un ratito, donde el mundo está bastante complicado frente al regreso a las aulas, porque se ha convertido en un indicador fundamental de esta pandemia, cuándo volveremos a las aulas. Este problema del coronavirus nos muestra que el retorno va a ser bastante difícil porque va a haber una nueva normalidad. Y las dificultades no solamente estarán relacionadas a la conectividad o a las variables tecnológicas, sino también a cómo la familia, en sus circunstancias particulares, podrá afrontar estas nuevas modalidades, ¿no? Así que el tema educativo se hace extremadamente importante. Yo voy a dividir mi charla en tres partes, una desde el punto de vista qué es lo que tendríamos que saber del agua como su respeto absoluto, debido a que fundamentalmente el agua es uno de los elementos, por supuesto que todos son importantes, pero es uno de los más importantes porque el origen de la vida se da en ella. Y una segunda parte donde voy a hablar del concepto de seguridad humana que lo ha planteado las Naciones Unidas a través de su UNESCO, y una última parte que serán las reflexiones que tendremos que tener frente a impactos y criterios frente a esta pandemia que nos tiene a todos un poco preocupados
porque todavía no sabemos mucho de su virus y menos todavía las consecuencias futuras que nos pueden llegar a traer. La próxima slide, por favor. Bueno, esta gráfica que muestra la conocemos todos, es muy conocida, muy particular, donde más de las 2/3 partes del planeta tiene la particularidad de ser de agua, tener agua. Y el problema más serio es que solamente el 3% de toda esa agua es agua dulce. Y de esa agua dulce solamente tenemos el agua que vemos en lagos, en ríos, etcétera, no llega al 1%, la demás está en los hielos continentales, en presencia de atmósfera, y también la encontramos en las napas subterráneas, ¿no? La próxima slide, por favor. Es muy importante que ustedes sepan que el agua sí es un tema de estudio de todas las disciplinas. El agua la vemos en la cultura, cuando estudiamos la historia, la sociología, la lengua, en el arte. Interdisciplinariamente el agua siempre está presente. También lo vemos en la gestión, en el derecho, en la economía, en la agricultura, en el urbanismo, en la ingeniería y fundamentalmente en la salud pública, donde debemos tener el manejo del agua para que todos podamos tener el acceso a ella con tranquilidad. Pero fundamentalmente el agua está en la naturaleza, y la ciencia siempre se ha preocupado fuertemente en estudiar a ella, porque a través de sus fenómenos y sus características particulares nos ha permitido hacer evolución en un desarrollo con el agua. Por eso está en la física, en la química, en la biología, en la astronomía. En fin, está en la química ambiental, que hoy es un tema extremadamente importante, en la ecología, etc. La próxima. Nosotros como académicos que venimos de la universidad, es importante que se sepa que en las casas de estudio donde tratamos de sumar saberes, buscamos a través de la investigación, la docencia y la extensión, encontrar elementos de estudio que nos permitan estar cerca de la problemática o bien de la necesidad que la sociedad reclama permanentemente. Es por eso que muchos de los elementos que se estudian a veces son tradicionales y muchos otros son no tan tradicionales o no tan novedosos o han sido poco estudiados, y por eso la universidad siempre tiende a hacer estudios de investigación y docencia y extensión sobre estos temas. Y lo hace a través de formación de profesionales, lo hace a través de niveles secundarios y primarios como educación no formal, como es en el caso particular de Córdoba, que ahora está por cumplir 25 años, la Universidad Libre del Ambiente, que hay pocas en el mundo, pero que tienen la particularidad de dar actividades no formales para aquellos que estén interesados en temas en particular. La próxima, por favor. Bueno, acá tenemos aportes de la universidad en distintas formas que se pueden entregar, de lo que le estaba diciendo. Algunos estudios en particular para la salud y la vida, el agua a través del desarrollo, de la manera en que se manifiesta, es decir, y algunos temas más que particulares, el agua en el hielo, el tema de la trascendencia del agua a través del tiempo, el problema de las contaminaciones, la presencia, por ejemplo, en este momento, de los antibióticos en las aguas, como uno de los problemas, casualmente un premio Nobel de una doctora israelita, fundamentando los argumentos del mal uso de los antibióticos y que hoy los encontramos por todas partes, y también a veces un mal manejo de agroquímicos. Entonces, dentro de todas estas características, tenemos que tener en cuenta la manera en que se va a manifestar. La próxima. Bueno, algunos ejemplos muy particulares, yo voy a comentarles todo el sistema
planetario está en presencia de agua, normalmente en agua en estado sólido, que es el hielo. Pero el único planeta en el cual nosotros conocemos la existencia del agua en estado líquido es la Tierra. Y es fundamental el agua en estado líquido para que se dé la vida. Sin agua en estado líquido, la vida no se manifiesta. Y también ahí hay una serie de actividades que permiten las propiedades del agua, como es la absorción o la oclusión de gases, y eso ha hecho de que, bueno, por ejemplo, los peces, no es que de la molécula, de la estructura molecular del agua, tomen el oxígeno y liberan el hidrógeno, nada por el contrario. Son moléculas de agua que ocluyen moléculas de oxígeno y a través de las branquias toman ese oxígeno y liberan nuevamente el agua. Y esa posibilidad que tiene a través de su característica fuente de hidrógeno, que es la molécula del agua, esas características le permiten fuertemente tener la posibilidad de ocluir gases. Y es una de las propiedades más importantes que podemos tener del agua. La próxima. Yo voy a nombrar nada más que este caso en particular. El agua líquida tiene una tensión superficial muy elevada. Todos saben que cuando llueve lo hace en forma de gotitas, casualmente por su alta tensión superficial, y una capacidad aumentante muy grande. Lo mismo, a pesar de la tensión, hoja a donde nosotros la podamos apoyar. Y además el agua líquida es una sustancia común que se expande en vez de contraerse cuando se congela. Es decir, nosotros tenemos en el estado sólido mayor volumen que en un estado líquido. Y sí, hay muchas otras propiedades que yo podría nombrar y no tienen importancia, simplemente decirles que existen propiedades del agua que la hacen muy especial. Por ejemplo, una cosa, ya que tengo muchos docentes pueden hacer una experiencia y preguntar a sus alumnos por qué en el Polo Norte se congela con arriba de 25, 30 grados bajo cero en la superficie del hielo y por debajo el mar está en 8 grados, 9 grados. Bueno, eso permite que los peces no se congelen y puedan vivir en esas temperaturas sin ningún problema. ¿A qué se debe esto? Bueno, es una de las propiedades del agua. Casualmente, esta propiedad la podemos demostrar que es poca conductora térmica. Por eso cuando nadamos y nos vamos en profundidad de una piscina, indudablemente a medida que descendemos notamos el agua más fría que en la superficie. Y para ustedes podrían tener, ya que acá estoy cerca de una lapicera, vamos a hacer de cuenta que esta lapicera es un tubito de ensayo. Lo voy a llenar de agua al tubito de ensayo. Una vez que lo tengo lleno de agua, coloco un hielo en el extremo y como flota el hielo, le voy a poner un acerito para que el hielo se vaya con el acerito al fondo. Una vez que tenga el hielo y el acerito al fondo, yo voy a poner un mechero en este extremo y voy a observar que va a llegar a hervir el agua en este extremo y el hielo no se derrite. Esto demuestra que la conductibilidad del agua es mala conductora térmica y eso se debe a su gran poder calorífico que tiene. Bueno, como eso, muchísimos ejemplos podríamos dar sucesivamente, pero no es el tema de hoy. Sigamos adelante. Bueno, yo acá en este tema es más que importante que ustedes se den cuenta que la seguridad territorial complementa la seguridad de las personas. El hábitat ha sido una de las cosas más importantes que han desarrollado los pueblos para poderse radicar en ciertos determinados lugares, pero siempre han buscado un equilibrio entre el lugar que ocupaban, su sustentabilidad del lugar y encontrando también una seguridad territorial. Ahí hay una fotografía que la muestra, es un pueblo que estaba en las riberas de la montaña en Colombia y que en un momento determinado nadie tuvo muy en cuenta el ordenamiento territorial y sufrió una gran inundación, llegó a llover cerca de 300 milímetros en la montaña y tuvieron problemas extremadamente grandes. Por lo tanto, la seguridad es un elemento que está
dado en función del lugar y la actividad que uno llega a realizar. Y los seres humanos no existen de abstracto, sino que realmente estamos involucrados en el sistema donde estamos. Adelante, la próxima. Es muy importante que cuando hablamos de relación dinámica de la naturaleza, lo planteemos que primeramente tenemos un clima, es decir, la gente se adecua o se habita en función de las circunstancias que le toca vivir. Los esquimales lo hacen en una casa de hielo, algunos que están digamos, en zonas de la montaña y nieva mucho, hacen las casas con una alta pendiente en sus techos por la nieve, etcétera, etcétera. Es decir, que el hábitat hace en función del lugar. Y la dinámica de ellos le hace conocer perfectamente el clima, cosa que lo que tengan que realizar en su ecosistema donde ellos están viviendo sea la producción de alimentos necesarios para su consumo. Y la actividad del hombre debe encontrar siempre una dinámica de tal forma de no perjudicar totalmente el sistema para no terminar de perderlo. Es decir, que entre las actividades humanas y el lugar donde ocupamos debe existir un equilibrio que nos permita a nosotros una resolución a futuro para no perder la sustentabilidad. Y eso lo hacemos a través de actividades sociales como también actividades políticas, que nos permiten a través de ciertas normas manejar la dinámica de la naturaleza y manejar también las dinámicas de las comunidades para que cuando mayor sea la posibilidad de comunión entre las dos, mayor es la posibilidad de sustentabilidad que va a tener el sistema entre la actividad humana y la casa donde vivimos, que no es el ecosistema, ¿no es cierto?, donde está todo el mundo de nuestra biodiversidad, por supuesto. La próxima. Bueno, acá yo he buscado la forma en estas gráficas que les van a quedar a ustedes, de que la seguridad está relacionada fundamentalmente para cada una de las actividades que el hombre realiza fundamentalmente en su mundo, digamos, ¿no? Existe una seguridad alimentaria y nutricional que es fundamental y que por supuesto el agua ocupa uno de los lugares más importantes. No se olviden que el agua, que todo el mundo tenemos derecho como dice nuestra Constitución, a ella, es mucho el aporte que nos brinda, pero también es difícil a veces su propia recuperación. Es decir, para que nosotros podamos tener un vaso de agua frente a la mesa, alguien tiene que haber recogido, almacenarla, purificarla, filtrarla, usar productos químicos, armar una red de distribución y nosotros abrimos la canilla y sale el agua. Entonces, todos esos elementos tienen un costo. Y esos costos se ven incrementados cuando los procesos se hacen cada vez más difíciles porque el agua cada vez está más contaminada o con mayores problemas. Por lo tanto, hablar de una soberanía alimentaria y nutricional como seguridad es fundamental en el tema del agua porque es en el agua casualmente donde se transmiten la mayor cantidad de bacterias y algunos virus muy particulares como el caso del hepatitis. Entonces es fundamental el cuidado del agua y ver que realmente el hombre puede vivir con 2 litros de agua, es decir, que el hombre biológicamente con 2 litros es suficiente. Pero hoy en día el consumo internacional a nivel mundial está en el orden entre 140 y 160 litros por persona por día. En Córdoba, para que ustedes tengan una idea, estamos en el orden de 340 litros por habitante por día. La próxima. Podemos hablar también del tema de la seguridad ecológica, o sea, una capacidad que debemos tener en el territorio para ofrecer bienes y servicios. Todo el mundo quiere tener una vida digna y sana, pero para eso debemos cuidar de la ecología. Es fundamental tenerlo en cuenta porque
el tema de una de las crisis más fundamentales que se están presentando es una crisis ecológica extremadamente acelerada. Y hoy en día no solamente hablamos de una crisis ecológica por la manera en que se han roto algunos sistemas de biodiversidad, de la manera en que contaminamos la atmósfera por el cambio climático y la manera que contaminamos el agua y tenemos problemas con este tema del cambio climático, que un día llueve mucho y produce inundaciones y en otros sectores produce altas sequías y los incendios forestales, etcétera, 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 etcétera. La seguridad ecológica es uno de los elementos que el hombre debe pensar a futuro, porque la naturaleza va a existir siempre. Lo que no sabemos si la especie humana, de esta manera en que está actuando sobre el sistema, puede llegar a tener la posibilidad de tener las mismas satisfacciones que han tenido generaciones pasadas frente a la propia naturaleza. Entonces es bastante complicado el tema de la seguridad ecológica. La próxima. La seguridad social hoy en día es uno de los elementos más importantes a nivel mundial. Yo, si tengo posibilidades, voy a hablar un poquito de los criterios y paradigmas nuevos que se pueden llegar a brindar y en función de eso poder tener la posibilidad de hacer alguna discusión al respecto. Pero el tema de la seguridad social es fundamental, como es también el tema de la seguridad cultural. Hoy en día tenemos altas emigraciones de un pueblo a otro que por problemas económicos, sociales o raciales se tienen que trasladar y cuando llegan a ciertas comunidades perturban otras y rompen los patrones culturales. Pero es fundamental que mantengamos la seguridad realmente, la seguridad cultural y la seguridad social como un elemento fundamental de educación y de respeto por cada uno de los antecedentes y los arraigos culturales que las sociedades puedan llegar a tener. Es importante en este caso hacer notar de que, para que tengamos una idea, América Latina tiene cerca de 15 idiomas y de tres de esos idiomas, 2 están en vías de extinción. Es decir, que hemos dejado de ver y estudiar arraigos culturales que son fundamentales para ver la evolución social y la evolución social que ha tenido toda nuestra América Latina. Y como eso tenemos muchísimos problemas en la pérdida de la biodiversidad, ya sea en especies de flora como de fauna. La próxima. Gracias. Bueno, la seguridad económica, todo el mundo sabe que el sostén y el elemento fundamental es a través de una seguridad económica y es extremadamente importante tenerlo en cuenta como un indicador de sustentabilidad de las personas. Las sociedades se forman, desgraciadamente, a través de un desarrollo que todavía no ha sido humanizado. El 50% de la población mundial todavía no se ha desarrollado y cerca de la sexta parte de la población del mundo, más de 1.000 millones de habitantes, está fuera del sistema económico. Entonces, la seguridad económica es uno de los puntos más delicados que vamos a tener que afrontar a futuro después de esta pandemia. Pero es fundamental a tener en cuenta que el desarrollo más bien no es una variable económica, es un derecho humano. Entonces tenemos que buscar que todos alcancemos el desarrollo necesario para tener una vida digna y sana, como lo plantean a veces pueblos de mayor trascendencia cultural que la nuestra, como pueden ser pueblos como chinos o pueblos japoneses o nórdicos, que siempre piensan que el hecho de poder vivir más años significa una dignidad de vida como un elemento fundamental. Y la economía es extremadamente importante dentro de ese concepto. La próxima. Bueno, acá tenemos el tema de la seguridad energética. Ustedes saben que estamos quemando permanentemente hidrocarburos y esto provoca un problema extremadamente importante.
Así que lo dejo como, esto es un tema que se discute permanentemente. Sigamos para la próxima, que me queda poco tiempo. Adelante. Nos quedan 10 minutitos, Alberto. Bueno, 10 minutitos, vamos a tratar de seguir adelante. La Bárbaro. próxima, la seguridad jurídica, institucional, por supuesto la norma, la ley, es una cosa que hace el orden de los pueblos, y el respeto de las instituciones es la manera en que los pueblos se desarrollan. Por lo tanto, el respeto institucional es extremadamente importante y muchos países han perdido la seguridad institucional. Adelante, la próxima. Bueno, ahora les dije que iba a hablar un poquito de esto y del concepto, de la importancia, pero no puedo dejar que el problema no solamente es una crisis ecológica importante que plantea distintos problemas frente a la seguridad. Pero tenemos otra crisis, una crisis más que grande, que es el cambio climático. Y esto se debe casualmente a la manera en que la atmósfera se ha visto modificada y por lo tanto el efecto invernadero de nuestro planeta absorbe mayor cantidad de gases de invernadero, que son los que absorben calor y no lo liberan, y está aumentando la temperatura del planeta. Está yendo trastornos extremadamente importantes. La próxima, por favor. Este cambio climático no solamente es un problema de la atmósfera, sino que provoca grandes inundaciones, porque hay sectores en distintos lugares del mundo donde se produce por el efecto de la Niña y el Niño, tormentas torrenciales, huracanes antes que no eran tan comunes y pasaban una vez o dos veces en un año. Hoy en día tenemos huracanes como este último que se está dando seta sobre la zona de la Florida, pasó y se vuelve a reactivar y vuelve a pasar y se vuelve a reactivar y vuelve a pasar. Entonces son los problemas graves que está trayendo este tema. La próxima podemos ver una inundación muy famosa que fue en la ciudad de Santa Fe. La próxima, por favor. Ahí el río Salado se desbordó, lloviendo cerca de 260 milímetros menos de 24 horas, y se encontró con un paredón de la ruta que era la avenida de circunvalación de Santa Fe, y provocó una inundación enorme en la ciudad. La próxima. Bueno, en este gráfico simplemente muestra que los rayos solares llegan, la atmósfera tiene ventanitas, así como nosotros en verano abrimos las ventanas para liberarnos del calor, la atmósfera lo hace igualmente, se libera de calor, pero esto a veces no se produce con tanta facilidad, y esto sería cuando si se absorbe, lo mismo que se absorbe, se libera, pero hay casos, la próxima, por favor, el hecho de que nos lleguen los rayos solares mucho más rápido mucho más, no más rápido, sino en mayor cantidad y no puedan ser liberados y la atmósfera lo absorbe, entonces aumenta la temperatura del planeta, y esto que se conoce como efecto invernadero, cada planeta tiene un efecto invernadero particular y estamos. Para que ustedes tengan una idea, la capa de la atmósfera, si no la tuviésemos, el planeta estaría en 18 grados bajo cero. Es decir, que gracias a tener esa atmósfera mantenemos a nivel del mar más o menos 20 grados centígrados permanentemente. Y esta es una de las cosas que la atmósfera es débil, si la pudiéramos comprimir, para que tengan una idea, y la Tierra se convirtiera en una pelota de fútbol, la pintura de la pelota de fútbol sería la concentración de toda la atmósfera, para que vean lo finita que es la atmósfera. A pesar que llega hasta cerca de 500 kilómetros las últimas moléculas atmosféricas. La próxima, por favor. Bueno, la próxima ya, esto es cuando hay demasiado gases de efecto invernadero y entonces no se puede liberar toda la temperatura y se libera. Adelante. Esta es, bueno, en esto me voy a limitar a quedarme quieto en esta slide y aprovechar estos últimos minutos.
El plan, nosotros dijimos que estábamos en una crisis. La crisis no solamente es ecológica. La crisis hoy en día es una crisis ecológica, una crisis con respecto al cambio climático y ahora tenemos una crisis sanitaria. Por lo tanto, tenemos que hablar de una crisis de un todo. Y la sociedad va a tener que afrontar una crisis global en un todo porque estamos comprometidos. Y aunque tengamos una vacuna, el día de mañana podemos tener mutación del virus, como también podemos tener un nuevo virus, porque la naturaleza tiene esas particularidades. Y la manera en que el hombre está actuando sobre el sistema es tan agresivo y no puede a veces encontrar soluciones inmediatas. La ciencia prácticamente se duplica cada 5 años. Es decir, hoy en día están el avance científico y la información que tenemos, que cada 5 años duplicamos los conocimientos científicos. Pero como ustedes ven, la vacuna no es tan rápida y es porque casualmente tenemos que tener la certeza de que tiene efectividad y la certeza de que es segura. Y eso lleva un periodo de tiempo extremadamente importante porque los experimentos no son inmediatos. Eso es un tema que es complejo. Y por otro lado, la sociedad, frente a tantos problemas que tiene que empezar a encontrar prioridades, como si fueran números. La matemática, cuando no podía sumar números quebrados, inventó aquellos números que le permitieran hacer una suma. Y encontró los comunes denominadores para encontrar en la suma un solo número. Y eso es lo que tenemos que hacer con todos nuestros problemas, encontrar las prioridades y ir atendiendo uno por uno para ir encontrando soluciones. Cuando yo hablaba de la seguridad, por ejemplo, económica, frente a una pandemia como esta, yo tendría que hablar de que en el futuro tendríamos nuevos criterios. ¿Y cuáles serían los criterios que yo tendría que tener en cuenta que no lo he tenido muy en cuenta anteriormente? Por ejemplo, un ingreso básico que no sea precario, porque el gobierno en la Argentina, como en muchos países del mundo, tuvo que salir en auxilio de aquellos que perdieron el trabajo, o el auxilio a aquellos que perdieron la propiedad o el negocio que estaban trabajando. Por lo tanto, el empleo debe ser un elemento estable a tener en cuenta el futuro, porque podemos tener un problema de este tipo. Y después tenemos un problema de seguridad frente a un acceso a una red de seguridad social. Tuvimos que crear hospitales y carpas para poder entender esto en todo el mundo, no en nuestro país solamente, en todo el mundo. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una serie de elementos que faltan a la seguridad de las personas, debemos encontrar variables para construir indicadores que nos permitan resolver estos problemas. ¿Y esos indicadores cómo sería? Por ejemplo, el nivel de ingreso, análisis y comportamiento de los ingresos, ver la tasa de desempleo que tiene el país y cómo podemos llegar a mejorarla para no empeorarla en un caso de crisis. Ver la tasa de inflación que debemos sostener o no sostener en el tiempo. El índice de inflación y la seguridad social es un elemento fundamental. Un análisis de variables como, por ejemplo, el tipo de empleo, formal, informal, de género, son cosas importantes. Y después tendríamos que ver que hay alta disparidad entre los ricos y los pobres. A mí me parece bárbaro que existan los ricos, lo que no me gusta es que existan pobres. Y además el Estado debe encontrar a través de programas que le permitan resolver este problema. Es decir, el Estado debe dar las ofertas. Por supuesto, cada uno puede llegar a ocuparla o a interpretarla o a usarla. A veces las posibilidades pasan al frente de la vista, a veces pasan por arriba de la cabeza. Si no saltamos, no las vemos. Entonces, el esfuerzo individual es extremadamente importante. Podemos hablar recién hablábamos de la seguridad alimentaria. Entonces, dentro de la seguridad alimentaria debemos decir, tenemos que tener acceso a los alimentos.
físicos y económicos. Tenemos que tener un acceso a una nutrición básica, porque si tenemos una pandemia como esta y no tenemos una buena nutrición, todos sabemos que el virus depende de cómo son los anticuerpos que tenga cada una de las personas, y los anticuerpos los regula casualmente la alimentación. Alberto, ya estamos en el tiempo. ¿Cómo? Ya estamos en tiempo. Bueno, como esto hay muchísimas cosas para tener en cuenta. Entonces, tipos de alimentos disponibles, como lo podemos ver, índice de producción de alimentos, qué es lo que producimos. Miren que Argentina dice que produce cerca de miles de toneladas de soja para más de 300 millones de habitantes. Somos 40 millones y tenemos cerca del 40% de pobres, 10% de indigencia y hambre en las ciudades. Imposible de razonar bien esto. Debemos ver los índices de producción, los índices de precios, la dependencia respecto a la importación de alimentos, cuáles debemos importar, cuáles debemos exportar, etcétera, etcétera. Todo esto hace al compendio de la seguridad. Yo diría que frente, para redondear, a una crisis que no solamente es ecológica, es de cambio climático, es de salud, los humanos debemos empezar a pensar que no somos culpables. Dejemos de culpar al ser humano. Más bien son las acciones sociales las que están mal. Debemos modificar nuestras acciones sociales. Y eso nos da esperanza para tener un mundo mejor. Muchas gracias. Maravilloso, Alberto, maravilloso. Qué hermosa frase con la que cerraste. Vamos a acceder a algunas preguntas que nos hacen para vos. Por ejemplo, ¿qué bibliografía nos recomendarías para poder conocer más sobre estas seguridades? Bueno, nosotros en las páginas de Naciones Unidas, desde el año 1989, se planteó este concepto de la seguridad humana. Y bueno, yo tuve la suerte, he sido becario en mis inicios de UNESCO, y tuve la suerte que hace 10 años me otorgaron una cátedra en este tema específico. Y estamos trabajando y tenemos publicaciones al respecto en todo este concepto. Pero en la bibliografía general que tiene Naciones Unidas en su biblioteca, que puede ser consultado en UNESCO, para encontrar toda la información de este tema de la seguridad humana. Pero mi correo lo pueden ofrecer. Sí, claro. Con muchísimo gusto, aquellos tengan interés por estos temas. Es aferral@vp.edu.ar. Me escriben y yo les voy a contestar. Muy bien. ¿Las megamineras contaminan el agua? Las minas mineras contaminan, miren, todo producto, el agua, según nuestra constitución y el análisis químico más puro, nos dice que es insípido, incoloro y inodoro. Por lo tanto, que todo aquel elemento que perturbe, y además una de las propiedades del agua más importantes que hay, es que disuelve un montón de elementos. Y después, y tiene un alto poder de solubilidad en ciertos elementos. Después poder extraer del agua esos productos que han sido solubles, tienen un costo extremadamente alto. Entonces, el problema de la contaminación no es que solamente se contamine, sino que después es muy difícil descontaminar aquella fuente de agua que haya sido contaminada. Bárbaro. Alberto, ¿cree que los niños y adolescentes ya crecen con más conciencia en el cuidado del ambiente y por qué? Yo creo que sí, y además estoy casi seguro que son más inteligentes. El tema está porque el hombre tuvo mucho acceso a la naturaleza y se pudo satisfacer de ella con mucha facilidad. Hoy en día esas posibilidades son distintas. Entonces ellos ven el daño, primero, que se ha hecho, y segundo, lo difícil que es recuperarlo. Él también los chicos ven la preocupación, y hoy en día tienen la posibilidad de tener mucho del conocimiento a su disposición. Uh-huh. Entonces, aquellos niños que son inquietos, que les llama la atención, yo a veces me preocupo cuando veo mucho un chico frente a una pantalla.
porque digo, bueno, usan mucho el sentido de la vista, pero y les cuestan otros sentidos. El verdadero observador usa todos los sentidos. Sí. Si yo, por ejemplo, los pusiera a todos los docentes que me nos están escuchando, dijera, vamos a prender una vela, la vamos a encender y la vamos a observar. Es seguro que me dicen que la llama es color amarillo, que tiene un pábilo, que está calentita, que a veces humea cuando sopla el viento, etcétera, etcétera. Pueden decirme muchas cosas. Lo que es muy difícil que me diga que una vela encendida no emite sonido. Es decir, que no pongo uno de los sentidos en la observación como un elemento fundamental. Los chicos, al haber desarrollado tanto esto, hoy en día tienen posibilidades de desarrollar también los otros sentidos. Qué bueno los ejemplos, y estoy leyendo acá en pantalla de que están realmente muy felices la frase que dijiste, ¿no? De no sentirnos nosotros los culpables, ¿no? Así que estoy leyendo acá en la pantalla que están muy, muy contentos con tu exposición. Más que culpable, no sentir tanto un responsable al ser humano, sino que son las acciones. Le echamos la culpa, pero hay que cambiar las acciones. Las acciones, nuestras exactamente. Acciones son las que están de mal. Alberto, fue un verdadero placer tenerte y seguramente mucha gente se va a contactar con vos. De todos modos, si no pudieron tomar nota de tu correo, va a quedar dentro de repositorio, que es una de las secciones que tenemos en la página. Muchas gracias, Alberto, por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, felicitaciones por el Congreso y gracias a todos por escuchar. Gracias. Alberto Ferray con nosotros, acompañándonos. Ahora sí, nos vamos 10 minutitos porque nos vamos a acomodar en esta sala para recibir a quienes van a ser los próximos expositores, porque tenemos otra temática más para presentarles con algunos de ellos que ya los han visto, como por ejemplo Marta París, que va a estar acá con nosotros en minutos nada más, y otros más, obviamente, en estas cuartas jornadas nacionales y las primeras provinciales realizadas desde Córdoba capital con mucho amor para todo el mundo. Ya venimos.